La Guerra de los Siete Años constituye un punto clave en la historia militar y diplomática del siglo XVIII. Se la considera el primer conflicto verdaderamente global, ya que por primera vez los principales teatros de operaciones no se concentraron en Europa, sino que se desplegaron simultáneamente en América del Norte, en el Caribe, en la India, el Mediterráneo, el Atlántico y Europa Central. La lucha por la hegemonía ya no se limitaba a las fronteras continentales, sino que abarcaba el dominio marítimo, el control de rutas comerciales y la posesión de territorios coloniales estratégicos. Francia se enfrentó principalmente a dos potencias en ascenso, Gran Bretaña y Prusia. Mientras los británicos concentraban sus esfuerzos en el frente marítimo y colonial, Prusia defendía sus intereses en el corazón de Europa contra una coalición que incluía a Austria, a Rusia y a Francia. Esta división estratégica obligó a Francia a dispersar sus recursos militares, dificultando la concentración de esfuerzos en un frente decisivo y sobrecargado que fue lastrando su aparato logístico y desde luego su aparato financiero. En América del Norte la guerra tomó la forma del llamado French and Indian War, en el que las tropas francesas y sus aliados indígenas combatieron contra las fuerzas británicas por el control del Valle del Ohio y del Canadá. En la India, Francia disputó con la Compañía Británica de Indias Orientales el control de las rutas comerciales y los enclaves estratégicos en Bengala y en la costa de Coromandel. En paralelo, en Europa se libran batallas en Alemania y en Bohemia, donde Francia trató de frenar el empuje prusiano con escaso éxito, hay que decir. La dimensión naval del conflicto fue determinante. Gran Bretaña, con una armada mejor equipada, mejor financiada, impuso un bloqueo marítimo eficaz que aisló a Francia de sus colonias, dificultó el envío de refuerzos y lastró gravemente su comercio exterior. Las derrotas en batallas navales como la de Lagos o la de Quiberon sellaron la superioridad británica en los océanos, lo que tuvo consecuencias catastróficas para los intereses franceses más allá de Europa. La globalización del conflicto trajo consigo también un aumento exponencial del gasto militar, tanto en hombres como en logística, en armamento o en pagos a aliados. Francia, que ya arrastraba una deuda considerable de guerras anteriores, tuvo que asumir los costes de una guerra sin precedentes en escala y en duración. Esta combinación de ambición imperial, de debilidad estructural y de presión internacional convirtió la Guerra de los Siete Años en un desastre de proporciones magníficas. Las consecuencias territoriales y estratégicas de esta guerra fueron muy graves, muy severas para Francia. El conflicto, que comenzó como un intento de contener el avance de Gran Bretaña y de Prusia, terminó con una derrota total en varios frentes y en particular en el ámbito colonial, donde Francia perdió algunos de sus activos más valiosos. En América del Norte, el ejército francés fue progresivamente desplazado de sus posiciones clave. La caída de Quebec en 1759, seguida de la de Montreal, marcó el final de la presencia francesa en Canadá. El Tratado de Paz, que puso fin al conflicto, el Tratado de París de 1763, obligó a Francia a ceder todo el Canadá y la mayor parte de Luisiana Oriental a los británicos y el resto a España, su aliada. De esta forma, Francia desaparecía como potencia en el norte del continente americano. En la India, las derrotas ante las fuerzas británicas de la Compañía de Indias Orientales
sellaron el fracaso francés en el intento de controlar el comercio asiático. Francia perdió la mayoría de sus enclaves que pasaron a estar bajo control británico o quedaron reducidos a, bueno, factorías simbólicas, digamos, sin poder militar, sin poder político. Esto representó una pérdida estratégica de un enorme impacto en la proyección global de Francia en aquella época. Además, el dominio naval británico supuso la pérdida de islas clave en el Caribe y en África, aunque algunas fueron recuperadas posteriormente mediante negociaciones diplomáticas. El golpe a la red comercial colonial fue profundísimo y fue duradero. Las rutas marítimas quedaron comprometidas. El comercio exterior francés, en especial el lucrativo tráfico de azúcar, de tabaco y de esclavos, entró en fase de declive. El resultado, pues una reducción drástica del imperio colonial francés. A diferencia de los conflictos anteriores, esta vez las pérdidas fueron irreversibles y significaron un reordenamiento profundo del equilibrio global en favor de Gran Bretaña. La derrota no solo redujo la influencia francesa en el mundo, sino que afectó de forma directa a los ingresos por comercio exterior, dificultando aún más la recuperación económica y fiscal del Estado. La Guerra de los 7 Años no solo significó una derrota militar y colonial para Francia, también un colapso financiero sin precedentes. El esfuerzo necesario para sostener una guerra de alcance global sobrepasó por completo la capacidad de generación de ingresos del Estado francés, ya debilitado por los anteriores conflictos y por el sistema fiscal ineficiente e injusto que tenía. Desde el principio de este conflicto, el gobierno recurrió de forma creciente al endeudamiento, ya que la recaudación ordinaria era insuficiente y era políticamente imposible de aumentar sin enfrentarse a los estamentos privilegiados. Se emitieron préstamos internos, préstamos externos, se multiplicaron los títulos de deuda a corto y a largo plazo y se ofrecieron muy altos intereses para atraer capital, especialmente de banqueros privados. Sin embargo, estos préstamos no solo eran cada vez más difíciles de colocar, sino que los intereses comprometidos absorbían una parte creciente del presupuesto. Las finanzas públicas comenzaron a girar en torno al servicio de la deuda, relegando a un segundo plano otras necesidades esenciales para el Estado. Además, los prestamistas, especialmente los financieros parisinos, exigían garantías más firmes, condiciones más duras, lo que aumentaba la dependencia del poder real respecto al crédito privado. La presión financiera debilitó también la posición política del rey, y la necesidad de fondos llevó a medidas impopulares como la venta masiva de oficios, los anticipos forzosos, la utilización de expedientes contables cada vez menos sostenibles. Todo ello dañaba la confianza tanto de los acreedores como de los súbditos. Lo más grave es que este modelo financiero no fue acompañado de una reforma estructural del sistema fiscal. Nobleza y clero continuaban exentos de contribuciones proporcionales y cualquier intento de modificar este equilibrio provocaba resistencia parlamentaria y bloqueo político. En consecuencia, la deuda crecía sin que se consolidara una base estable de ingresos. A la Guerra de los 7 Años, la Guerra de los 7 Años marcó el límite del modelo financiero del antiguo régimen francés. Una monarquía que pretendía ejercer poder global sin haber modernizado sus estructuras internas ni haber socializado el esfuerzo bélico entre todos los estamentos. Más allá de las pérdidas territoriales, más allá del colapso económico,
La guerra de los 7 años supuso una crisis simbólica de la monarquía francesa. El prestigio del Estado se había sustentado durante generaciones en la imagen de Francia como una potencia dominante, como una potencia capaz de imponerse militar, cultural y diplomáticamente en el escenario europeo. Esta imagen se quebró de forma visible tras la derrota en la Guerra de los 7 años. La pérdida de Canadá, la India, otras colonias clave, fue vivida como una humillación nacional no solo entre los sectores ilustrados o burgueses, sino también en círculos cortesanos y populares. Por primera vez, la superioridad francesa era cuestionada de forma abierta y la comparación con el ascenso británico resultaba inevitable y dolorosa. Gran Bretaña emergía como el nuevo modelo de eficacia naval, de eficacia financiera y de eficacia colonial. Francia, en cambio, parecía atrapada en una retórica grandilocuente, desconectada de los resultados reales. La opinión pública, que empezaba a desarrollarse con fuerza en las décadas previas a la Revolución, interpretó esta derrota como el reflejo de una incompetencia estructural. Se criticaba la incapacidad de los ministros, la desorganización del ejército, la corrupción en el suministro logístico y, sobre todo, el aislamiento de una corte que seguía consumiendo recursos sin ofrecer resultados. La nobleza militar, antaño símbolo de gloria y símbolo de honor, comenzó a ser cuestionada. Su papel en las derrotas alimentó la percepción de una aristocracia inútil, más interesada en conservar los privilegios que en servir eficazmente al Estado. Esta crítica era aún moderada en la década de 1760, pero se iría radicalizando. Finalmente, la corona, como institución suprema del poder, empezó a ser vista como la responsable última del desastre. El fracaso bélico se convirtió así en una herida profunda en la legitimidad del régimen. A partir de entonces, la monarquía ya no solo sería cuestionada en términos de fiscalidad o administración, sino también como representación de un poder ineficaz e incapaz de defender los intereses de Francia.